Bien, bien. Estas tercera clase tiene que ver con algunos ataques contra la doctrina del pecado. El pelagianismo viene de su autor de esta doctrina contra el pecado, Pelagio, un monje británico que predicó en Roma 400 años antes de. Creía que, creía que puesto que Dios no podía mandar algo imposible de realizar y puesto que Él ha mandado que los hombres sean santos, todos entonces pueden vivir una vida libre del pecado. O sea, decía, Dios no puede mandarte algo que es imposible y si Él te dice que sean santos, pues eres santo, sin pecado. Él enseñó que el hombre fue creado de manera neutral, ni pecaminoso ni santo, y con toda la capacidad y la voluntad de escoger libremente o el pecar o el hacer el bien. En sus enseñanzas él decía que todos nacen en la misma condición de Adán, antes de la caída. Solo que ahora el hombre tiene delante de sí el mal ejemplo de Adán. Pero que Adán en ninguna manera transmitió una naturaleza pecaminosa o de culpabilidad, de pecado a nosotros. Así que el hombre tiene la voluntad de ser libre y el pecado viene de los actos separados que hace esa voluntad. También el hombre es libre de hacer cosas buenas y todas sus obras vienen de su naturaleza humana sin la ayuda de nadie. Así que el pelagianismo exagera el mérito de las obras y su eficacia para la salvación. Dicho de otra manera, la gente es buena y ¿por qué es buena? Porque decide ser buena y eso añade su salvación. La gente es mala porque decide ser mala y eso va a su condenación. Eso es lo que dice Pelagio, pero él habla de que por naturaleza somos santos, puesto que Dios manda a ser santos y no nos puede mandar a hacer algo que nosotros no podamos realizar. Una corriente que se divide del anterior, el semipelagianismo, eh, pues obviamente que tiene una contradicción al primero, y esto es Agustín, quien enfatiza la incapacidad total del hombre para alcanzar la justicia y por lo tanto necesita la gracia soberana. El semipelagianismo es una posición intermedia entre el agustinismo. El, el agustinismo hace fuerte énfasis sobre la predestinación y la incapacidad del hombre, y al pelagianismo, consistencia en la habilidad completa del hombre. Así pues, estos enseñan que el hombre retiene una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios. La voluntad del hombre ha sido debilitada y su naturaleza afecta, mejor dicho, afectada por la caída, pero él no es totalmente depravado. En esa regeneración el hombre escoge a Dios, quien entonces agrega su gracia. La doctrina del pecado sostenido por la Iglesia Católica es semipelagiana. El pecado lo eliminan por el bautismo con agua. Y esto ustedes lo pueden estudiar más a fondo. Tenemos el socinianismo, este movimiento que lleva el nombre por Lelio Socino y su sobrino Fausto. Fueron precursores del unitarianismo. Ellos hacen una negación de la deidad de Dios, de Cristo, una negación de la predestinación, el pecado original, la incapacidad total y la sustitución penal. Luego aparece el arminianismo. Jacobo Arminio es el fundador de esta doctrina, y el arminianismo enseña que Adán fue creado en inocencia, no en santidad, que el pecado pues consiste en actos de la voluntad, que heredamos la corrupción de Adán, pero no la culpabilidad, ni una naturaleza pecaminosa, que el hombre no es totalmente depravado, que el hombre tiene la facultad de hacer el bien y conformarse a la voluntad de Dios en esta vida, al punto de la perfección, y que la voluntad humana es una de las causas de la regeneración. La teología wesleyana, algunas veces llamada el arminianismo evangélico, mantiene unos puntos de vista muy similares. John Wesley, promotor de esa teología wesleyana, manifiesta esa posición muy similar en cuanto al pecado de Adán y la habilidad del hombre, aunque claro difieren en algunos otros puntos.
Otras corrientes tienen que ver con la neortodoxia. En general, la neortodoxia toma el pecado muy en serio. Se define como estar centrado en sí mismo, en vez de estar centrado en Dios. Sin embargo, el relato del pecado de Adán en Génesis 3 no es histórico, en el sentido de que fue un evento real que ocurrió en cierto tiempo en un lugar particular. Podemos decir que Adán no fue un individuo real que vivió en esta tierra, pero Adán representa al hombre en cada etapa de su desarrollo. El relato de la caída de Adán en la historia de todos nosotros es la historia de todos nosotros, con semejante punto de vista en cuanto a la historia bíblica, no puede haber ninguna conexión entre el pecado de Adán y el de su posteridad. Ese es lo neortodoxo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de esta clase? Bueno, yo les puse algunas corrientes que hablan de la doctrina del pecado. Usted busque tres corrientes. Voy a borrar aquí. Sí, busque otras tres corrientes que hablen acerca de la doctrina del pecado. ¿Sí? Doctrina del pecado. Busque tres corrientes diferentes a las que hay muchos que ustedes pueden encontrar y que van a darse cuenta de que finalmente el hombre trata de justificar su condición de pecador y trata de anular el deseo de Dios. Ante esto nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando nosotros hablamos de la doctrina del pecado, pues tenemos que reconocer que todos somos pecadores.